Feliz día, hoy reunido de nuevo para compartir la buena noticia, para compartir la palabra de Dios, que es y será siempre buena noticia en medio de un mundo donde siempre reina las noticias malas. Vamos a compartir esta buena noticia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente quien va en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó, sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros:
¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos habla de que Jesús estaba con sus apóstoles y despidieron a la gente, ya que Jesús estaba enseñando y había allí una multitud de gente que le escuchaba, y como era costumbre siempre en los lugares donde Jesús iba, pues siempre llegaba multitud de personas que le escuchaban, otros que venían para que el Señor le diera la sanación y otros que traían personas poseídas por espíritu inmundo para que Jesús lo liberara de esos espíritus inmundos. Y estando ahí en ese lugar, luego de que Jesús enseñó y explicó todo lo referente al reino de Dios, pues llegó el momento de despedir a los que estaban, a esas personas, y Jesús se fue con los apóstoles en una barca. Nos dice el Evangelio que también iban allí con ellos otras barcas, y de repente cuando ya iban mar adentro con la barca, el tiempo comenzó a cambiar y hubo grandes vientos que chocaba contra la barca, el agua, también las olas, el agua se metía dentro de la barca, el viento que se estrellaba dentro de la barca, y los apóstoles comenzaron a sentir pánico, comenzaron a sentir miedo. Y en ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús? Nos dice que Jesús se había quedado dormido en la barca. Y a pesar de ese momento, que era un tiempo bastante turbio, un tiempo donde las olas del mar estaban, por decirlo así, entre comillas, enfurecidas, el viento también era un viento fuerte, y Jesús mantenía su paz, su calma, estaba durmiendo, mientras los apóstoles estaban asustados, temerosos, llenos de un miedo, llenos de pánico. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues pensaron, vamos a despertar a aquel que nos puede ayudar, y despertaron a Jesús, y Jesús mandó a callar el viento, mandó también a calmar el agua, el mar, y vino la gran calma. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿y quién es este que hasta el viento, hasta las aguas le hace caso? Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ahora bien, veamos la actitud de los apóstoles. La actitud de los apóstoles era una actitud insegura, no era una actitud llena de confianza, todo lo contrario, tenían miedo, estaban temerosos, no tenían seguridad en sí mismos y temían lo peor, sí, temía lo peor. Fue la actitud de Jesús? La actitud de Jesús fue aquel hombre lleno de confianza, aquel hombre que sabe en quién ha puesto su confianza, en Dios. Dos actitudes diferentes. El lugar es el mismo, pero la respuesta es distinta, la respuesta es diferente, porque nosotros, depende de nuestra confianza que tenemos en nuestra vida, será la respuesta. Ahora bien, esa barca somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esa barca, y cada día que ustedes y yo vivimos tenemos una aventura. A veces ese día, pues nuestra barca va a estar tranquila, no hay problema, no hay dificultades, todo marcha como nos gusta a nosotros que marche, pero habrá días donde habrá tempestad, donde los vientos serán fuertes, donde las aguas chocarán contra nuestra barca, porque habrá problemas, enfermedades, alguna dificultad, alguna angustia, alguna tristeza, cualquier cosa que hace que nosotros, pues en nuestra barca, perdamos y nuestra confianza. Es ahí donde viene la respuesta de ese hijo o de esa hija de Dios. Si nosotros somos personas de fe, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros colocamos nuestra confianza en el Dios de la vida, aunque haya dificultades, problemas,
tristezas, angustia, nosotros vamos a sentir o nos vamos a sentir confiados porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Hemos puesto la confianza en Jesús. El Señor no nos quitará el problema del momento, pero sí nos dará a nosotros tranquilidad, nos dará sabiduría para enfrentar nuestro problema y para saber resolver ese problema, esa dificultad o esa angustia. Pero si nosotros no somos personas de fe, aunque digamos que creemos en Dios, porque creer en Dios no significa que tenemos fe. Tener fe es otra cosa. Y el apóstol Santiago nos describe bien lo que es tener fe. Por eso el apóstol Santiago nos dice, muéstrame sus obras y yo le digo si tiene fe o no tiene fe. Porque el que tiene fe se preocupa por las cosas de Dios. El que tiene fe se preocupa por agradar a Dios. Pero el que no tiene fe no se preocupa por las cosas de Dios, tampoco se preocupa en agradar a Dios. He ahí la diferencia de aquel que tiene fe y de aquel que no tiene fe. El que no tiene fe, pues en ese momento se angustiará, se llenará de estrés, perderá la calma, la paciencia, tendrá respuestas negativas, sentirá en su corazón el deseo hasta de morirse porque no sabe cómo resolver esa dificultad. A veces tendrá que ir hasta para psicólogos, psiquiatras, porque se ahogaron en ese vaso de agua, porque no tienen fe, han perdido la fe en el caminar de la vida, o también puede ser que nunca tuvieron fe en el caminar de la vida, pero el que tiene fe en ese caminar de la vida sabrá siempre encontrarse cada día con Jesús y nunca dejará que Jesús se duerma en su vida, siempre tendrá muy despierto a Jesús en su existencia, pero el que no tiene fe dejará que Jesús se duerma en su vida y vendrá sus angustias cuando el día, la semana, cada momento que va pasando en el tiempo, tenemos un problema, una dificultad, pues es ahí donde viene para aquel que no tiene fe o para aquella que no tiene fe las angustias, mientras los que tienen fe sabrá dar respuesta porque sabe en quién ha puesto su confianza. Ahora bien, para terminar esta reflexión nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Tengo fe? Primera pregunta, es importante. ¿Tengo fe? Y segunda pregunta, ¿he puesto yo de verdad mi confianza en el Señor con esa fe que yo tengo? Son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, que nos va a ayudar a nosotros a entender nuestra fe y a darnos cuenta que de verdad tenemos fe y vamos creciendo en ella. Vamos a terminar esta reflexión en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.